Sean bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Aprende en Casa 2, donde podrán adquirir nuevos conocimientos y continuar con su preparación de educación secundaria, pero a distancia. Recuerden que aunado a su trabajo escolar y su estudio, deben observar un régimen de higiene personal, actividad física y buena alimentación, además de contribuir en las labores de su hogar. No olviden que el conocimiento y la salud van de la mano. Soy la profesora Denise Hernández. Estoy muy contenta de estar con ustedes en esta ocasión y espero que esta sesión les resulte muy enriquecedora. Alumnas y alumnos del tercer grado de lengua materna de secundaria, esta estrategia está diseñada de acuerdo con el plan y programa de estudio para que ustedes puedan continuar con sus aprendizajes. En esta sesión, nuestro propósito es identificar características del informe de resultados. Se busca que las conozcan para que puedan escribir el informe de resultados de una encuesta. Antes de comenzar con el contenido de esta sesión, preparen su cuaderno y bolígrafo. Anoten la fecha, el título del programa, características del informe de resultados y el aprendizaje esperado. Describe el impacto de los anuncios publicitarios en la sociedad mediante un texto. Procuren tomar notas de lo que consideren más importante. Escriban palabras clave con la finalidad de elaborar un organizador gráfico. También pueden hacer una lista de ideas principales. Recuerden que no se trata de escribir todo. Para entrar en materia, recordemos que el aprendizaje esperado menciona el impacto de los anuncios publicitarios. La publicidad no solo es útil para anunciar productos o servicios, sino que, según algunos textos, es una herramienta educativa. Y educativa no solo en el sentido académico, sino también en un sentido social, debido a la capacidad que tiene de influir en una gran parte de la población. Para el trabajo de esta sesión, será importante recordar los análisis que hemos hecho sobre los anuncios publicitarios, así como el hecho de que se diseñan a partir de encuestas para medir su impacto en una población determinada. Estos conocimientos nos serán útiles para elaborar un informe de resultados. Veamos un par de ejemplos de informe de resultados para identificar sus características. El primer ejemplo es el informe de resultados de una encuesta publicado en la página de la Procuraduría Federal del Consumidor, Profeco, de nuestro país, y se titula Sondeo en línea sobre el Día del Niño. Para quienes no lo sepan, sondeo es sinónimo de encuesta, por lo que el título se puede entender como Encuesta en línea sobre el Día del Niño. Después del título, observamos que aparece una sección o subtítulo llamado Metodología. En el caso del informe de encuesta, se trata de mencionar los aspectos que fueron considerados al momento de diseñar y aplicar la encuesta. Como pueden ver, la metodología consta de objetivo, población objetivo, es decir, el destinatario de la encuesta, periodo de levantamiento, que corresponde a las fechas en que se aplicó la encuesta, y la población encuestada, que se refiere al número de encuestados en el periodo de aplicación. El objetivo es muy importante porque es el aspecto que guía el trabajo de investigación. Se plantea desde que seleccionamos el anuncio y diseñamos la encuesta y se mantiene a lo largo de toda la investigación. Por eso, la mayoría de las veces, el título del informe de resultados se basa en su objetivo. En este caso, el título Sondeo en línea sobre el Día del Niño nos permite inferir que se hizo una encuesta a través de Internet para obtener información sobre la manera en que las personas festejan el Día del Niño en México. Después dice, población objetivo, personas que visitan el sitio de Profeco en Internet y se interesan en contestar el cuestionario en línea. Periodo de levantamiento, del 14 al 30 de abril. Población encuestada, 106 personas contestaron el cuestionario durante el periodo de vigencia en línea. Tanto la población objetivo como el periodo de levantamiento son dos aspectos del diseño de la encuesta que se retoman en el informe, porque son fundamentales para el análisis e interpretación de los datos obtenidos a través de la encuesta.
Finalmente, se menciona el número de encuestados. Este dato también es muy importante porque es el punto de referencia que se va a considerar para la comprensión de los porcentajes y gráficas que se presentarán en el informe más adelante. Después de la metodología, se colocan los datos obtenidos en gráficas para cada pregunta, para que la información sea más comprensible y se pueda comparar fácilmente. Las gráficas pueden ser de barras o de pastel y muestran porcentajes. Aquí vemos la primera pregunta de la encuesta. ¿Usted festeja y o da regalos con motivo del Día del Niño o Niña? Enseguida, entre paréntesis, se coloca la población encuestada y luego una gráfica de barras que muestra las respuestas de los encuestados. Dice que el 56% de los encuestados siempre festeja y o da regalos con motivo del Día del Niño, mientras que el 38.7% a veces lo festeja y o da regalos, y que el 4.7% de los encuestados nunca festeja y o da regalos con motivo del Día del Niño. Esto quiere decir que un poco más de la mitad de los 106 encuestados siempre festeja o da regalos en el Día del Niño, y que alrededor de 4 o 5 personas nunca festejan ni dan regalos con motivo del Día del Niño. Una vez que se han presentado todas las preguntas de la encuesta con sus resultados a través de gráficas, se presentan los datos sociodemográficos. ¿Recuerdas cuáles son? Sí, son los datos que caracterizan a la población en la que aplicamos la encuesta, como la edad, el sexo, el nivel de estudios o la localidad. Observen que algunos de estos datos se presentan por medio de gráficas circulares o de pastel, y también incluyen los porcentajes de acuerdo con el número de encuestados. A partir del informe que hemos analizado, recuerden cuáles son las partes que se presentan. Será inciso A, gráficas, tablas, metodología. B, conclusiones, objetivo, datos sociodemográficos. C, título, metodología, introducción. O D, título, metodología, datos sociodemográficos. ¿Ya tienen la respuesta? La respuesta es la opción D, título, metodología y datos sociodemográficos. Digamos que esas son las partes evidentes, pero como lo vimos en el apartado de metodología, así como en el de datos sociodemográficos, en estos apartados se inscriben otros elementos propios de los informes. Vamos ahora al segundo ejemplo de informe de resultados. Este informe es un texto escrito en párrafos que comienza con el título Informe de la encuesta, influencia de los mensajes comerciales en los adolescentes. Luego, coloca un primer apartado o subtítulo llamado Presentación y debajo aparece el párrafo que dice: actualmente, la publicidad invade nuestras vidas con la intención de vender todo tipo de productos, sean o no necesarios. Pero los mensajes no solo influyen en el consumo de bienes y servicios, sino también en nuestros valores y costumbres. Para conocer y tomar conciencia de los efectos de la publicidad, elaboramos una encuesta sobre el consumo de papas fritas en los adolescentes. Como pudiste darte cuenta en la presentación, el autor da información que le permite al lector enterarse del tema de manera general. Aquí incluye la justificación y el objetivo de la realización de la encuesta. Si tomamos en cuenta el título y la información de la presentación, podemos inferir que el objetivo de la encuesta es conocer el impacto de los anuncios de papas fritas en los adolescentes. En el siguiente apartado, titulado Descripción del cuestionario, leemos: preparamos un cuestionario en el que incluimos, en primer lugar, los datos del encuestado que consideramos necesarios para establecer resultados, sexo y edad. Decidimos plantear solo 12 preguntas para no cansar a los encuestados. Los tipos de preguntas que incluimos fueron 2 abiertas, 5 cerradas y 5 de opción múltiple, para facilitar tanto las respuestas como la organización de los datos obtenidos. Como vieron, resalta la información sociodemográfica y describe el tipo de preguntas que se formularon en el cuestionario de la encuesta.
así como el número de preguntas que se incluyeron en él. El siguiente apartado, presentación de los datos obtenidos, dice: para analizar la información que obtuvimos, primero organizamos los datos en tablas, valoramos los porcentajes de las respuestas y con base en ellos sacamos una primera conclusión. Para hacer más visuales los resultados, también elaboramos gráficas de barras. Observen que aquí describe la manera en la que los datos fueron analizados, pero no está presentando ninguno. Esto constituye una gran diferencia con el ejemplo anterior, ya que en el sondeo en línea sobre el Día del Niño sí se presentaron las gráficas de cada pregunta. El último apartado que conforma este informe de resultados es el de las conclusiones, y dice: los mensajes publicitarios de papas sabrositas influyen considerablemente en los adolescentes. Esto lo pudimos comprobar en la pregunta 3, con el alto porcentaje de respuestas en las que se menciona que eligen el producto por la marca, y en la respuesta de la pregunta 6, en la que escribieron lo que dice el comercial. Lo anterior indica que los recursos visuales y lingüísticos del mensaje publicitario influyen de manera considerable. Lo anterior representa un probable peligro, porque los consumidores adolescentes no leen los valores nutricionales del producto, incrementando así los riesgos de desarrollar obesidad. Aquí podemos notar otra diferencia con el primer ejemplo, ya que en él no se presenta de manera explícita ninguna conclusión, mientras que en este ejemplo, aunque no se presentan los datos, sí nos da una conclusión basada en los resultados obtenidos. Muy bien, ahora que ya han visto 2 ejemplos de informe de resultados, es momento de identificar sus características. Si han ido tomando notas, revísenlas y compleméntelas con la información que veremos a continuación. Las características del informe de resultados en cuanto a su estructura son: título. Recuerden que debe reflejar el objetivo de la encuesta. Presentación. Deben incluir en ella información que le permita al lector introducirse al tema. También pueden incluir el objetivo y la justificación de la encuesta, es decir, ¿por qué realizaron la encuesta? ¿Qué querían saber? Descripción del cuestionario. En este apartado deberán describir de forma clara y concisa el procedimiento que llevaron a cabo para recolectar la información. Presentación de los datos. Esta es la parte más importante de su informe, porque aquí presentarán su análisis de los resultados de la encuesta. También se conoce como cuerpo o desarrollo del informe. No es necesario que presenten todas las preguntas. Sin embargo, deben seleccionar cuidadosamente aquellas que formarán parte del informe, ya que esta información va a respaldar las afirmaciones que expongan en el apartado de conclusiones. Es importante también que incluyan las gráficas de los datos sociodemográficos de la población encuestada, sobre todo si tomaron nota de alguna influencia marcada por el género o la edad. Conclusiones. Aunque solo consideren algunas preguntas en el informe, estas deben ser las necesarias y suficientes para apoyar y demostrar sus conclusiones. En otras palabras, en las conclusiones se expondrán la interpretación objetiva de las gráficas y porcentajes de las preguntas que presentaron en el cuerpo o desarrollo del informe. Existen otras características del informe de encuesta que deben considerar y que tienen que ver con la redacción, es decir, con la manera en la que se escriben las ideas en el informe. A estas características las podemos llamar propiedades del texto, y son claridad, objetividad y brevedad. Para que su texto sea claro o tenga claridad, deben ordenar sus ideas. Seguir la estructura del informe les ayudará muchísimo, pero también dentro de cada apartado planteen una idea principal para cada párrafo y desarróllenla con ideas secundarias o complementarias. Para analizar una pregunta de la encuesta, pueden hacer lo siguiente. Por ejemplo, cuiden de no repetir la información y usen un lenguaje formal,
pero eviten tecnicismos o palabras especializadas. Consulten un diccionario de sinónimos para las repeticiones innecesarias. Verifiquen que las oraciones tengan concordancia entre el sujeto, el verbo y el predicado. El uso adecuado de los signos de puntuación. La objetividad es una propiedad del texto que se consigue redactando las oraciones en primera persona del plural, en el caso de un trabajo colectivo, o en impersonal, se. Por ejemplo, se encontró que poco más de la mitad de los encuestados festejan el Día del Niño. También eviten colocar opiniones personales o expresiones que reflejen su punto de vista o el de alguien más a título personal. Recuerden que la finalidad del informe de la encuesta es presentar datos, no opiniones ni valoraciones. De esta manera, no sería correcto escribir en un informe de encuesta oraciones como: la mayoría de los encuestados están conectados con su niño interior porque siempre festejan el Día del Niño, ya que esta oración es subjetiva, es decir, expresa una opinión y valoración personal. Lo correcto sería escribir: la mayoría de los encuestados manifestó que siempre festeja el Día del Niño, siempre y cuando la mayoría sea más del 50% de los encuestados. Por último, la brevedad del informe de encuesta se logra al no hacer repeticiones innecesarias. Para ello, no escriban la interpretación de las gráficas en la presentación de los datos y en las conclusiones. Decidan en dónde pondrán la interpretación para no repetir la información. Seleccionen las preguntas más relevantes o representativas de la encuesta para presentarlas en el informe. Ahora sí, llegó el momento de poner en práctica lo que han aprendido. Realicemos juntos el siguiente ejercicio para que vean paso a paso cómo se estructura el informe de resultados. Supongamos que realizaron esta encuesta en un grupo de tercer grado. El objetivo es conocer la forma en la que influyen los mensajes publicitarios en la elección de un producto o servicio. Al realizar el análisis de resultados, obtuvieron estas gráficas de barras y seleccionaron dos preguntas. La primera es: ¿por qué lo compras? Y la segunda es: ¿cómo conociste el producto? Observen que la población se conforma por estudiantes de tercer grado. En total fueron 20 encuestados y que las preguntas fueron formuladas para productos o servicios de 3 categorías: alimentos y bebidas, higiene personal y entretenimiento. Ahora vamos a ver qué pueden interpretar a partir de estos resultados, es decir, cómo van a redactar su informe de resultados a partir de estos datos que ya tienen. Recuerden que lo primero que deben escribir es el título. En este caso, elegimos sondeo sobre los hábitos de consumo en la vida cotidiana, ya que el objetivo es conocer la forma en la que influyen los mensajes publicitarios en la elección de un producto o servicio. Y que los productos seleccionados para la encuesta están agrupados en categorías que indican su consumo en la vida cotidiana. Lo siguiente es escribir la presentación. No olviden que debe ser breve y dar información que facilite el interés en el tema por parte del lector. Para nuestro ejercicio escribimos: en la actualidad es inevitable consumir productos en nuestra vida cotidiana. Por eso, es necesario observar cómo los anuncios publicitarios influyen en nuestros hábitos de consumo. Esa inquietud motivó esta encuesta. Luego sigue la descripción del cuestionario, la cual también debe ser clara y concisa, por lo que escribimos: el cuestionario no incluye los datos del encuestado referentes a su edad, ya que se aplicó a un grupo de tercer grado donde las edades oscilan entre los 14 y 15 años de edad. Solo incluye el sexo del entrevistado. Todas las preguntas son de opción múltiple para facilitar la respuesta del encuestado. En total, se entrevistó a 20 alumnos para conocer cómo influye en ellos los anuncios publicitarios al momento de elegir un producto o servicio. Esta información la inferimos al principio del ejercicio, cuando les pedí que imaginaran
que habían aplicado la encuesta en su grupo de tercer grado. Después sigue la presentación de los datos que se obtuvieron. ¿Recuerdan que esta es la parte más importante del informe de resultados? Bien, pongan mucha atención. Pueden comenzar describiendo el proceso que siguieron para el análisis de los resultados. Por ejemplo, los resultados obtenidos fueron analizados a través de tablas de frecuencia, las cuales permitieron traducir los datos a porcentajes y elaborar gráficas de barras que hicieron más visuales los resultados. Luego las preguntas que seleccionaron como las más relevantes. En este caso, elegimos 2. Les sugiero que escriban una oración que describa brevemente lo que van a exponer y enseguida las preguntas elegidas. También les propongo incluir una conclusión preliminar de los resultados, con la finalidad de apoyar la lectura e interpretación de los recursos gráficos. Para la siguiente pregunta, ¿por qué lo compras?, pueden escribir: observamos que la mayoría de los encuestados compran alimentos y bebidas por gusto, al igual que los productos de entretenimiento. Para la pregunta, ¿cómo conociste el producto?, el siguiente texto puede ser una opción. La mayoría de los encuestados conoció los productos de alimentos que consume por los anuncios de televisión, mientras que los productos de higiene personal los conoció en un anuncio de revista. Finalmente, llegamos a las conclusiones. Estas pueden ser un poco más extensas, ya que en este apartado deben escribir sus reflexiones a partir del análisis de los resultados. Pueden apoyarse de las conclusiones preliminares. Observen las siguientes sugerencias para el ejercicio que hemos estado realizando. Una opción es exponer los resultados de acuerdo con las categorías establecidas para clasificar los productos, como aparecen en la encuesta. Por ejemplo, de los datos obtenidos, el 100% de los encuestados compra productos o servicios de entretenimiento porque les gustan. Más del 75% conoció esos productos o servicios a través de un anuncio. Solo cerca del 25% los conoció por recomendación de otra persona. En cuanto a los productos de alimentos y bebidas, el 80% de los encuestados compra los productos porque les gustan. El 20% restante los compra por la marca. También observamos que el 75% de los encuestados conocen los productos que consumen por anuncios publicitarios. Para ordenar sus conclusiones, sugiero que las escriban en el orden en que presentaron las preguntas en el apartado Presentación de los datos obtenidos. Inicien con la respuesta de frecuencia alta y compárenla con la de menor frecuencia. Y analicen de forma general las incidencias intermedias. Observen el ejemplo. Los encuestados coinciden en porcentajes similares con respecto a los motivos por los que compran productos de higiene personal, destacando porque les gusta, por la marca y por el precio. Los medios principales por los que se enteran de estos productos son por recomendación, por anuncios en revistas y en menor medida por anuncios en televisión. Finalmente, comparen los resultados comunes entre preguntas y escriban sus interpretaciones. Por ejemplo, cabe mencionar que los anuncios publicitarios visuales tienen gran influencia en el conocimiento de los encuestados sobre los productos de alimentos y bebidas, de higiene personal y de entretenimiento. En algunos casos, es tal la influencia que eligen el producto por la marca. Esto sucede principalmente con los productos de higiene personal. ¿Qué les pareció el ejercicio? ¡Felicidades! Ya han elaborado un informe de resultados. Antes de concluir la sesión, complementen sus notas con esta información sobre las características y función del informe de resultados. La finalidad de realizar una encuesta es concentrar información para analizarla y obtener conclusiones a partir de la interpretación de los datos. Para dar a conocer el análisis y conclusiones, se elabora un informe de resultados. Un informe de resultados es un documento que se elabora para dar a conocer la manera como se hizo un trabajo, una investigación, un sondeo o una encuesta,
y los datos que se obtuvieron durante su realización. En el informe se presentan conclusiones, esto es, afirmaciones categóricas, claras y breves, derivadas de los análisis de los datos obtenidos. Las conclusiones se pueden presentar como una lista de oraciones con viñetas o como un texto a renglón seguido. Recuerden que el informe de resultados es un texto objetivo, pues su finalidad es informar, por lo que no debe contener opiniones personales o juicios de valor. Cuiden que todas sus conclusiones se basen únicamente en la interpretación de las gráficas. Para finalizar esta sesión, les invito a que lleven a cabo el siguiente reto. Diseñen una encuesta sobre algún tema de su interés o sobre algún anuncio publicitario que llame su atención. Aplíquenla a su familia de manera presencial o en línea, a sus amigos o compañeros de la escuela. A partir de los resultados que obtengan, escriban su informe y compártanlo con su familia. Les agradezco mucho su participación en esta sesión y los invito a que continúen en Aprende en Casa 2. Fue un placer estar con ustedes en esta sesión. Por ahora terminamos, pero aún nos queda mucho por explorar y descubrir, así que nos vemos pronto. Hasta la próxima.